Vamos ahora a ver unas bases de fisiopatología en cuanto a la aplicación de los criterios de falla cardíaca que la vienen en diastólica y una sistólica, o tener ambas. Generalmente cuando uno tiene una falla sistólica, ya tiene la diastólica. Uno puede tener diastólica y no tener falla sistólica, eso es verdad. En este caso que tienen acá dibujado, aquí tenemos en las ordenadas presión en milímetros de mercurio y tenemos acá en el eje de las X volumen. Esta es la curva de relajación diastólica normal en el punteado, que es el corazón normal. La línea continua sería el corazón disfuncional. En este caso nos quieren dar a entender que la pendiente, que es esta, aquí se aumentó. Como esto es una gráfica presión-volumen, presión sobre volumen, eso es indicación de lo contrario de capacitancia, rigidez de esa pared. Es decir, si esto fuera una gráfica volumen-presión, la pendiente sería capacitancia. Pero como es una gráfica presión sobre volumen, eso tiene las unidades de elastancia, rigidez, porque la capacitancia del ventrículo es el cambio de volumen por el cambio de la presión que hay. La rigidez de la pared está dada por delta de P sobre delta de B, todo lo contrario a esto. Bueno, entonces aquí tenemos una demostración entonces que en esta gráfica lo que estamos tratando de ver es una gráfica presión-volumen subpendiente, por lo tanto será la elasticidad o dificultad para dejarse distender la cavidad, que lo llamamos rigidez, y vemos que CD es una curva desviada de la curva normal que aquí sale como AB. Este es un clásico ejemplo de un efecto lusitrópico negativo, es decir, con dificultad para relajarme. Aquí entonces tenemos que obviamente ante una capacitancia menor, este volumen final diastólico será menor porque al tener una pared más rígida no puedo llenarme bien, no me distiendo bien, y aquí está la sístole de ese ventrículo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Suponemos que estamos ante una falla diastólica pura, entonces no vamos a tener problemas en la eyección. O sea, esto, volumen de eyección, va a ser igual a esto. Esto, que es lo normal, igual a esto. Lo que va a ser alterado es que esta relación, mírela acá cómo está difícil. Aquí vemos los parámetros que nosotros queremos evaluar. Van a suponer que un corazón normal tiene un volumen diastólico final en mililitros por metro cuadrado de 80. Y en la disfunción diastólica, en vez de aceptar acá los 80 que era lo normal, va a llegar hasta acá, va a llegar a 70. Entonces miremos acá, aquí sería 80, aquí sería 70. Es una demostración de que el ventrículo que presentó menor capacitancia, más rigidez, se llenó menos al final de la diástole, por eso dice volumen diastólico final. Pero miren que él va a tener un volumen sistólico normal. A pesar de que llenó menos, se vació lo mismo. ¿Y qué ocurre? Que eso lo vemos acá. El volumen sistólico, cuando era el corazón normal, se vaciaba a 40, en la disfunción diastólica se vacía a 40. ¿Por qué se va a vaciar 40 y sabiendo que está en falla? Porque esta es una falla diastólica, no está en una falla sistólica. Él todavía tiene suficiente ATP para hacer una contracción adecuada en cuanto a eyección. Entonces, si yo me vacío 40, de 80 me quedan 40, que es lo que sale aquí como volumen al final de la sístole. ¿Qué volumen queda al final de la sístole en las cavidades? Yo partí de 80, me vacié 40, me quedan 40. Pero si yo partí de un corazón que se llenó menos, al final de la diástole 70, boto 40, me van a quedar, en este caso, 30 mililitros. O sea que el volumen final sistólico, por ejemplo, ya no queda acá 40, sino que queda más pequeño.
porque como me vacié a partir de un volumen final diastólico más pequeño, y si me vacío lo mismo, tengo que quedar con menor volumen. Entonces, por eso yo puedo acá sacar lo que llamamos fracción de eyecciones, que es cuánto eyecté yo de lo que tenía al final de la diástole, que esa es mi fracción de eyección. Fracción de eyección, entonces, por lo tanto, es el volumen sistólico de eyección del volumen final diastólico ventricular. Esa fracción de eyección la puedo expresar por 100 o dejarla en forma decimal. Acá tenemos que se expresó en forma porcentual. Eyectar 40 de los 80 que tenía en un corazón normal es una eyección del 50%. Suponemos que midieron la presión final diastólica con un catéter ubicado en las aurículas al final de la diástole o en el ventrículo y le da 10 milímetros de mercurio. Y una media diastólica producto de promediar lo que hay al inicio, al medio y al final de la diástole, pues que 5. Cuando comparamos esto con el corazón que está en falla diastólica, como yo eyecté 40, pero de un volumen menor, sale como una fracción de eyección mayor. Increíblemente, en la falla diastólica yo salgo diciendo como si hubiera botado, uno cree tener la intención de que interpreta que una fracción de eyección elevada es que eyectó mucho. No, en volumen, en cantidad absoluta, pudo haber eyectado lo mismo, como en este caso lo demostramos. Eyectamos 40 mililitros, pero yo eyecté 40 mililitros no de 80 que tenía en un corazón normal, sino que estoy eyectando 40 mililitros de un corazón que tenía 70 mililitros por falla diastólica. O sea que salgo eyectando de lo poco que tengo mucho, pero en volumen no me está representando más. Como el corazón tiene una incapacidad para relajarse, típico sobrecargas, por ejemplo las sobrecargas de presión que dan hipertrofias concéntricas, la estenosis aórtica, la hipertensión arterial, da un corazón muy grueso, concéntrico y con poco volumen adentro. 70 mililitros no es lo mismo que 80, pero esos 70 mililitros quedan muy apretados, en una cavidad que es muy amarrada, que no es complaciente, no es capacitante. Por lo tanto, si yo meto un catéter por venas cavas y quiero medir la presión venosa central, o sea, mi precarga, en el caso derecha, me va a decir a mí que está alta, 25 comparado con 10, 18 de media comparado con 5, y yo voy a decir que ese corazón está con una precarga alta. Por catéteres me llevará a una falsa información de un falso positivo de precarga alta. Ese corazón no está precargado alto. De hecho, el volumen final diastólico ventricular, que en este caso nos estaría diciendo cuán estirado está la fibra para hacer mecanismo de Frank-Starling, estaría disminuido, porque de hecho está entrando menos volumen de sangre a esa cavidad. Pero verdaderamente esto es un mecanismo de uno decir que tuvo una eyección en cuanto a volumen adecuada. Vamos para la falla cardíaca sistólica. ¿Qué hace este señor? Para no dañar la diástole usa la misma curva, para decir que el problema no fue disfunción diastólica. Mejor dicho, lo que estamos tratando de decir con esto es que no cambiamos la curva del isotropismo, pero él quiere decir que como no puede eyectar bien, porque lo normal es esto, volvemos a comparar lo normal. Lo normal es un corazón de 80 de volumen al final de la diástole, que eyecta 40 y queda con 40. 80, volumen sistólico final queda con 40, pues porque eyectó 40. La fracción de eyección es del 50, como estaba allá, y la presión sigue siendo 10 milímetros de mercurio al final de la diástole, un indicativo de precarga aparentemente medida por catéteres en forma fiable. Vamos entonces, si ese corazón no puede eyectar bien, tiene que quedarse con un exceso de volumen en su cavidad. En ese caso, él tiene que dilatar su cavidad para poder permitir un volumen final diastólico que aquí es, en vez de 80, 135, producto de que él no se vació bien. Si él no se vació bien,
pues obviamente él tiene que tener la precarga que le viene de las cavas o el retorno venoso en las pulmonares para el corazón izquierdo, más lo que él se quedó de remanente por no ser capaz de eyectar, eso le va a aumentar el volumen final diastólico ventricular. Mire cómo lo eleva, pero no es capaz de eyectarlo de una persona normal, a pesar de que aumentó aparentemente la precarga. Es un corazón débil y en vez de eyectar 40 mililitros, aquí va a eyectar 30. 30 mililitros que eyecta y tenía 135, le van a quedar 105 de volumen final sistólico, que aquí en el corazón normal quedaban 40 y aquí quedan 105, o sea que es un corazón que, mire, quedó con un volumen final sistólico, dentro de la cavidad muy alto, y eso va a repercutir de que las presiones también estén altas. Si yo quedé con más volumen, esto va a generarme a mí más presión y me va a generar a mí, obviamente por estar en la parte más ascendente de la curva, una presión diastólica final ventricular más alta. Frecuentemente esto se combina con que también hay un problema en diastólico y la curva estaría desviada hacia arriba. O sea que generalmente cuando yo tengo esa disfunción sistólica, generalmente yo ya he hecho una disfunción diastólica también en forma clara. Aquí no habría el divorcio entre catéteres y precarga. ¿Por qué? Porque el corazón sí está más precargado, pero aquí me lo está indicando esta precarga alta. Cuando yo tenía problemas para guiarme por la precarga determinada por catéteres, era en el caso en que yo tenía una disfunción diastólica. En este caso, la disfunción sistólica, la precarga está alta, dada por lo que miden milímetros de mercurio los catéteres, pero a la vez yo veo que sí coincide con un volumen final diastólico ventricular alto, porque mire, al final de la sístole esto no fue capaz de vaciarse. Cuando él llegue, vuelve y se llena, queda con volumen final diastólico ventricular otra vez de 135. Entonces un corazón que no va a tener una precarga normal, dictaminada tanto por catéter como dictaminada por volúmenes, por ecocardio. Ahora, paciente con un índice de precarga, pongamos aquí cualquier índice de precarga, y aquí tenemos volumen, pongámosle gasto cardíaco. Y supongamos que esta es la curva normal del corazón, esta es nuestra curva de Starling normal. Cuando nosotros queremos graficar una falla, lo que tendremos que hacer es tirar esta curva hacia acá. Una curva cada vez más deprimida. Si esta curva estuviera hacia acá, sería una curva de Starling más fuertes, que favorecerían mayor la eyección. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos una falla, supongamos que esta es la curva normal. Pongámosla más paradita acá. Tenemos que acá, supongamos que le coincide un gasto cardíaco de 5 litros y que tenga una presión en, por ejemplo, pongamos PAD, presión auricular derecha que es PVC, pongámosle 2 milímetros de mercurio. Bueno, ese es mi punto A de referencia. Si yo me empiezo y hago una debilidad de mi pared ventricular por alguna hipertensión o alguna causa de falla cardíaca, mire lo que va a ocurrir ahí. Ahí lo que va a ocurrir es que de A pase a B, porque la curva se desvió hacia la izquierda y hacia la derecha y hacia abajo, que es indicativo de una falla más moderada, leve moderada. Miremos acá qué puedo hacer yo. Yo pudiera lograr el mismo gasto cardíaco si aumento ¿qué? La precarga. Entonces en el corazón, si yo me precargo más, si yo me precargara más, pudiera lograr incluso lograr un gasto cardíaco como el de una persona normal, pero a costa de que la precarga estaría aumentada, mi presión auricular derecha estaría aumentada, lo que repercutiría en forma retrógrada en los vasos anteriores a esa aurícula derecha.
En ese caso, las yugulares y todo lo que es circulación periférica. Si fuera la presión en la aurícula izquierda sobre la circulación pulmonar y posteriormente sobre el corazón derecho. Cuando uno llega acá, uno trata de disparar sustancias que lo defienden a uno. El simpático, la angiotensina 2 y la ADH, que tratan de vasoconstricción, tratan de, primero, aumentar el retorno venoso por vasoconstricción, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el volumen de eyección por el efecto del simpático y tratan de retener sodio y agua. Todo eso lo que trata de aumentar es llevarle más sangre al corazón para ver si utiliza este pedacito de curva de Starling que le queda faltando para con eso poder llegar a la eyección normal. Entonces, cuando yo estoy acá, tengo estas sustancias elevadas, el simpático, la angiotensina 2 y la ADH, de lo cual nosotros ya vimos qué efectos tienen cardíacos. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, la angiotensina 2 también, la ADH retiene agua, la angiotensina 2 retiene sodio y agua, y el simpático también, y son venoconstrictores para aumentar el retorno venoso y vasoconstrictores arteriales para aumentar la presión. Cuando un paciente de estos en falla ya logra restablecer su volumen en C, acá él está en C, pero ya no tiene, pues como el gasto cardíaco está normal, su presión arterial media va a estar normal, entonces los vasoreceptores van a detectar esto como normal. No hay razón de ser para que los vasoreceptores manden una señal continua al núcleo del tracto solitario en el bulbo para decir que la presión está bajita. Si no se manda esa señal de que estoy mal, el bulbo no tiene necesidad del simpático, no tiene necesidad de disparar el sistema con todo lo que quiera de la ADH-C y no va a haber un aumento tampoco de la angiotensina 2 producto de no estar disparado el simpático. Entonces este paciente en C increíblemente tiene el simpático, la angiotensina 2 y la ADH normales, aquí los tengo altos, aquí normales, altos, normales, porque aquí voy a tirar para acá, pero esto lo llevo acá gracias a estas hormonas que me retienen sodio y agua y me aumentan la precarga, y cuando llego a esto lo normal, yo termino con la precarga alta, pero con esa serie de sustancias, aumentándome el volumen sanguíneo y ya no tengo que elevarlas más, a no ser de que me haga una falla cardíaca más grave. Si yo tengo una falla cardíaca más grave, ya entro a una parte que es un poco más clara para todo el mundo. Si yo deprimo esta curva más, por ejemplo así, una falla severa, en la que nunca puedo igualar el gasto cardíaco, por más que retenga precarga, mire que nunca llegaré al gasto cardíaco que estaba acá. Este paciente en D, E, F y G siempre tendrá, porque está descompensado, no logró ya el gasto cardíaco lo normal, el simpático disparado, tendrá la angiotensina 2 disparada y tendrá la ADH disparada. Todos tratando de ¿qué? De volver a llevar este gasto cardíaco a lo normal. Gasto cardíaco es el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hago? Con el simpático aumento la frecuencia cardíaca. Volumen de eyección lo aumento con el simpático y la angiotensina 2. ¿Correcto? También puedo aumentar el volumen de eyección de esta manera. Con estas sustancias, si son vasoconstrictoras, hago una venoconstricción. Esa venoconstricción aumenta el retorno venoso y aumenta mi precarga. Y al aumentar la precarga, trato de aumentar el volumen de eyección. Estas tres sustancias también pueden tener vasoconstricción en las arteriolas. Y si las arteriolas se constriñen, aumentan la resistencia periférica. Y esa resistencia periférica me trata a mí de mantener la presión arterial por esta ecuación. Estoy tratando ya el gasto cardíaco normal, pero trato de hacerlo de dos formas. Tratando de aumentar el gasto cardíaco y aumentar la resistencia periférica. Esto trabaja por acá. Y a nivel renal, el simpático y la angiotensina 2
trabajan en el sentido de en el tubo proximal absorben sodio y agua, aumentan el retorno venoso de sodio y agua, precarga y aumentan el gasto cardíaco, que es otra manera de ver esto. Además de eso, la angiotensina 2 dispara la aldosterona aumenta la absorción de sodio y agua y aumenta el retorno venoso y aumenta la precarga. Y por último, la ADH reabsorbe agua principalmente y no tanto sodio, muy poco sodio comparado con el agua, eso me aumenta el volumen sanguíneo y trata de llevarme a mí más sangre, más precarga al corazón para tratar de compensar. Con esto tenemos una visión general de lo que es una falla cardíaca sistólica y una falla cardíaca diastólica.